Saludos, aquí estoy de nuevo con ustedes. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios para de una manera simple, breve, pero bíblica, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. Con tanta violencia en el mundo, ¿fracasó el plan de Dios? Bueno, cuando miramos el mundo como está, tal parece que ese plan precioso de Dios que es en Cristo Jesús, pues está fracasando, porque cada vez hay más violencia. Sin embargo, mi respuesta es no. No fracasó el plan de Dios, porque el problema no está en el plan. El problema está en dos factores fundamentales. El primero, quien ejecuta el plan, que es la iglesia de Cristo. Si la iglesia no lo hace, el plan no está funcionando, por lo menos en esos lugares donde hay una iglesia que no hace su parte. Y la otra parte corresponde al ser humano. Si la persona que está escuchando ese plan no lo acepta, rechaza el plan de Dios, pues tampoco va a funcionar. Así que no se trata del plan, se trata de estos factores. Ahora bien, recordemos que este plan de Dios es a partir del individuo. El problema está en el individuo y es a partir de ahí que el plan de Dios funciona. No se trata de algo global en el sentido de que naciones enteras toman decisiones los gobernantes para que todo el mundo siga por ese proceso. No, es algo personal, persona a persona. Fíjense con lo que dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí habla de la muerte espiritual. Y con esta muerte espiritual, separación de Dios, pues ahora el hombre ya no está ligado a Dios, sino está ligado al pecado, a la separación de Dios, que significa el príncipe de este mundo. Por consiguiente, existe ese mal en el corazón de las personas. Y sabemos que ese mal entró al mundo a través del primer ser humano que Dios creó, que se llamó Adán, y eso hemos heredado nosotros, esa tendencia al mal. Así que el plan de Dios es precisamente para resolver ese problema. Me llama la atención que cuando ocurren cosas tan terribles como las masacres esas que ocurren en las escuelas, pues enseguida los gobiernos, claro, hay mucha política en esto también, pero bueno, el gobierno trata de hablar de soluciones, no siempre las pone en práctica. Y dice de control de armas, o dice de hacer leyes más rigurosas para la seguridad de las escuelas, o qué sé yo, tratan de hacer cosas que no digo que muchas de ellas sean necesarias, pero no va a la raíz del problema. Y no puede ir, porque quien conoce la solución es Dios, que sabe lo que pasó en el corazón del hombre y tiene el único plan que lo puede resolver. Leo para ustedes Romanos 6, 16 al 18. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Así que aquí está hablando de esclavos del pecado y ahora que están libres en la justicia de Dios, para seguir a Dios, para hacer cosas buenas. Y el plan de Dios es precisamente para que eso ocurra persona a persona. Y cuando eso ocurre, mi querido amigo, la solución está ahí. Porque una persona que tenía un corazón esclavo de la maldad y del pecado, ahora se hace siervo de Dios para hacer el bien. Ahí no cabe la violencia. Ahí no caben esas cosas dañinas que ocurren en esta sociedad. Pero bueno, vamos a lo que dijimos ahorita, que una de las causas de que el plan muchas veces no funciona en muchos lugares, y es por culpa de quien debe de hacerlo funcionar, que es la iglesia. Miren lo que dijo palabra de Cristo, Mateo 5:14, primera parte y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Así que nosotros somos la luz del mundo, la iglesia, los cristianos. Así que si una iglesia deja de alumbrar, quiere decir de presentar el plan de Dios, el proyecto de Dios que es el Evangelio. Es la buena noticia de que Cristo murió y que en la fe hay vida nueva, hay transformación. Si dejamos de ser luz, pues bueno, el plan se queda a medias, porque quien lo debe transmitir no lo está haciendo. Miren lo que dice en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros, aquí está hablando los cristianos, la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que todas estas cosas preciosas que dice de nosotros no es porque digamos, ay, soy linaje escogido, soy un sacerdote, soy nación santa. Para algo, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a ser las virtudes de Cristo. Que Cristo es el Hijo de Dios que murió por todos. Y ahí está la solución. Ese es el plan de Dios, que las personas lo conozcan, pongan la fe en Él, sean transformados y algo maravilloso pase. Miren este texto precioso ahí en 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, está la solución, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la solución. Un corazón donde todas las cosas fueron hechas nuevas, no cabe la violencia, no caben estas cosas. Pero el texto no queda ahí, seguimos al 18, ¿verdad? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué más? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que una iglesia que está formada por personas que han sido reconciliadas con Dios a través de la fe, por lo que Cristo hizo, tienen un ministerio de la reconciliación, tienen un trabajo que hacer. Ese es el plan de Dios. Él hizo todo, ¿no? Él puso a su Hijo, vino al mundo, murió por nosotros, resucitó. Cuando una persona pone la fe en Él, Él es el que transforma a las personas. Yo no puedo transformarlas, ni usted, ninguna religión, ninguna iglesia puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Quiere decir que en su plan Él tiene su parte. Precioso, bueno, la más importante. Pero nosotros también tenemos una parte de la iglesia que es ser luz, que es predicar. Este ministerio de la reconciliación. Si eso falla, no le echemos la culpa al plan. El plan es perfecto, el plan es de Dios. La culpa es de quien no lo hace. Pero bueno, la otra parte también es de quien recibe. Recordemos esto, Dios dio al hombre libre albedrío, quiere decir que no es un plan impuesto. Y cada uno de nosotros que decide mal y rechaza a Cristo también tiene sus consecuencias. El mundo ha decidido ir de espaldas a Dios, ahí están las consecuencias, que es la violencia, la guerra, todas estas cosas horribles que pasan. Pero el plan es que decidamos bien. Miren, este texto del Antiguo Testamento, hablando proféticamente de Cristo precioso, Isaías 9:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el plan. Pero esa es la parte que hizo Dios. Pues es la parte nuestra. Fíjense, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el plan de Dios es que ninguna persona sea castigada al infierno. El plan de Dios no es que ninguna persona viva esclava del pecado, matando gente por ahí, haciendo cosas incorrectas. El plan de Dios es que todos vengan, ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Así que esa es la parte que corresponde al ser humano. Arrepentirse, poner la fe en Jesucristo. No es creer que Cristo existe, solo el diablo cree que Cristo existe. Los demonios creen que Cristo existe. Es arrepentirse de sus pecados y aceptar el plan de Dios para su vida. Esa es la parte que corresponde al ser humano. Y cuando hacemos eso, hermanos, el plan de Dios funciona 100%. De hecho, quizá alguno que me está escuchando se puede sentir identificado con esto. Doy fe que el plan funciona porque funcionó conmigo. Puse la fe en Jesucristo un día en mi vida y Él cambió mi vida hasta hoy. Sí funciona y miles de personas pueden decir lo mismo. Así que el plan sí es perfecto, el plan es bueno, el plan funciona. Pero es cuando
Alguien es luz y predica, y el receptor recibe y pone la fe y se arrepiente. El plan sí funciona. Si el mundo está como está, no se le puede echar la culpa a Dios ni a su plan precioso en Cristo Jesús. Uno de los dos factores está fallando. O la iglesia no está predicando, o el que escucha no está aceptando. La responsabilidad nuestra es predicar, hablando de los cristianos. La otra parte está del otro lado. Tiene que aceptar o rechazar. Bueno, ese no es nuestro asunto. Nuestro trabajo, nuestra parte de este plan precioso es predicar el Evangelio. Dios se encargó de que su Hijo muriera. Dios se encargó de que su Hijo resucitara. Dios se encargó de que su palabra está escrita y es poderosa. Dios se encarga de que la persona sea transformada, pero nosotros nos encargamos, debemos encargarnos de predicar y ser luz en este mundo. Y lo otro es que tampoco se debe juzgar un plan que todavía está en función. No se ha llegado a la conclusión, pero sabemos por fe que ese plan un día va a ser perfecto cuando el reino de Dios sea establecido. Solamente recordar esto, ahí en Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En ese reino de Dios establecido para siempre, además de estas cosas preciosas que vemos que habrá, y las cosas terribles que no habrán, tampoco habrá guerra, tampoco habrá violencia. El plan de Dios ya estará completo. Y por fe, nosotros lo creemos. Y usted que me escucha, mi querido amigo, si usted ya es cristiano, es parte de una iglesia, sea luz. Pero si usted aún no ha tomado esa decisión de poner la fe en Jesucristo, en arrepentimiento y confesión, sea parte de la solución y no parte del problema. Ponga su fe en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y Él le dará vida nueva. Y ya es parte del reino precioso de Dios. Se hace en ese momento ciudadano del reino a través de la fe. Bueno, de esa manera intenté responder a esta pregunta. Y recuerde que usted también puede hacer sus preguntas si las hace a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.